Entré en la sala de reuniones y el padre de mi esposa, el almirante Seal, sonrió con suficiencia. ¿Cuál es tu indicativo, princesa? Los hombres se rieron. Dije, Lipe Zero. Su rostro palideció. Él sabía exactamente quién era yo. Mira, he pasado por situaciones bastante incómodas en mi vida. He volado a ciegas en tormentas de arena donde la visibilidad se medía por la suerte de verte la mano. Me han disparado a mi helicóptero personas que de verdad no querían que estuviera allí, y una vez tuve que soportar una presentación de 4 horas sobre presupuesto militar que hacía que el ahogamiento simulara un tratamiento de spa. Pero entrar en esa sala de reuniones de la Marina en San Diego un martes por la mañana, oliendo a café quemado y testosterona de décadas, fue un infierno especial para el que ningún entrenamiento de combate podría haberme preparado. La sala estaba abarrotada, unos 40 oficiales, todos vestidos de blanco como si estuvieran haciendo una audición para un cartel de reclutamiento. El aire acondicionado estaba roto, como era de esperar, porque la Marina, al parecer, cree que sudar forja el carácter. Todos estos tipos tenían esa mirada, ya saben, esa de he visto cosas, mezclada con la expresión de estoy a punto de explicarle las operaciones tácticas a cualquiera que me escuche. Y de pie a la cabecera de la mesa, con aspecto de ser el dueño no solo de la sala, sino posiblemente de toda la flota del Pacífico, estaba el almirante Conrad Raines, mi suegro, el hombre que firmó mis fotos de boda con el entusiasmo de quien firma su propio certificado de defunción. Ahora bien, lo que pasa con Conrad es que es lo que llamaríamos un militar veterano, no de los buenos que respetan la tradición y el honor, sino de los que creen que cualquiera que no haya servido en Vietnam es básicamente un Boy Scout disfrazado. Es de los que mide el valor de un hombre por cuántas flexiones puede hacer y qué tan fuerte puede gritar huya sin que se le quiebre la voz. ¿Y yo? Bueno, soy el civil que se casó con su hija, lo que, en su opinión, me convierte en algo tan útil como una puerta mosquitera en un submarino. Me habían invitado a esta sesión informativa, y sí, estoy usando comillas tan pronunciadas que podrían atravesar una pared de yeso, porque, al parecer, alguien en la cadena de mando pensó que sería una gran idea que consultores de aviación civil observaran las operaciones navales. En otras palabras, necesitaban cubrir un cupo de diversidad, y yo estaba respirando y cerca. El correo de invitación había sido tan pasivo-agresivo que casi me hizo poner los ojos en blanco. Se solicita su presencia, pero no es obligatoria, ya que entendemos que los horarios de los civiles pueden ser flexibles. Sí, muy sutil, teniente. Quienquiera que haya escrito eso. Cuando entré, exactamente 3 personas levantaron la vista, 2 de ellas volvieron a mirar sus teléfonos inmediatamente, y el tercero, un teniente con cara de novato al que probablemente todavía lo llevaban en los bares, me miró de reojo, como diciendo, ¿quién es este tipo?, y entró del Starbucks de al lado. Llevaba pantalones caqui y un polo porque, noticia de última hora, ya no estoy en servicio activo, y que me aspen si voy a vestirme como si fuera a un funeral por diversión. Conrad, como era de esperar, me vio de inmediato. Me siguió con la mirada por la sala como un depredador que observa a una gacela particularmente mediocre entrar en su territorio. Encontré un asiento atrás, porque no soy idiota y sé cómo funciona esto, e intenté hacerme lo más invisible posible, lo que duró unos 4 minutos. Conrad estaba en medio de un discurso sobre preparación operativa y superioridad marítima, usando suficientes palabras de moda como para hacer llorar de envidia a un consultor corporativo, cuando de repente se detuvo a media frase. Simplemente se detuvo. El silencio fue tan abrupto que el bolígrafo de alguien rodando de la mesa sonó como un trueno. Me miró fijamente, y juro que vi las comisuras de sus labios levantarse en lo que solo puedo describir como la expresión facial equivalente a cargar un arma. Antes de continuar, caballeros, dijo, con la voz impregnada de una condescendencia que podría oxidar el acero, creo que deberíamos darle la bienvenida a nuestro observador. El esposo de mi hija ha decidido honrarnos con su presencia hoy. La forma en que mencionó al esposo de su hija dio la impresión de que estaba identificando un sarpullido particularmente desafortunado. Está aquí para aprender cómo funcionan las operaciones navales de verdad. La sala hizo eso de que todos intentan no reír, pero se ríen, lo que resulta en un coro de toses, bufidos y risitas mal disimuladas que habrían enorgullecido a una clase de secundaria. Un chico de la primera fila tenía lágrimas en los ojos de tanto intentar contenerlas. Son auténticos profesionales. Disciplina militar de primera. Pero Conrad no había terminado. ¡Ay, no!
Solo estaba calentando motores, como un monologuista que vio a alguien que lo molestaba y decidió destrozarlo por completo durante los siguientes 10 minutos. Se inclinó hacia adelante, apoyando los nudillos sobre la mesa en una pose imponente que probablemente intimidaría a quienes no se sentían intimidados. Dime, dijo, y ya podía presentir hacia dónde se dirigía el tren y también que no tenía frenos ni posiblemente vías. ¿Cuál es tu indicativo, princesa? ¿Princesa? De hecho, dijo princesa. En una sala llena de oficiales navales. Sobre un hombre adulto. Su yerno. La risa que estalló no fue solo fuerte. Era esa carcajada descomunal, de esas que te dan una palmada en la rodilla, casi ahogándote con tu propia saliva, que normalmente solo se oye cuando alguien se cae de bruces de forma espectacular en una boda. Estos tipos se lo tragaban como si fuera lo más gracioso que habían oído desde que alguien llamó mamá al almirante sin querer durante el pase de lista. Incluso el comandante serio en la esquina, que había estado frunciendo el ceño mirando su tableta, como si le debiera dinero, esbozó una sonrisa. Me quedé allí sentado un momento, dejando que la risa me inundara como la piscina de olas más odiosa del mundo. Podría haberme enojado. Podría haberme ido. Podría haber hecho muchas cosas. Pero esto es lo que aprendes cuando has estado en las situaciones que estos tipos solo describen brevemente. El tiempo lo es todo. Así que sonreí. Solo una vez. Una pequeña sonrisa cómplice que probablemente parecía amistosa, pero que llevaba la carga emocional de un tren de carga a punto de descarrilar, directamente sobre el ego de alguien. Entonces me puse de pie, lentamente, asegurándome de que todos en la sala me miraran. La risa empezó a apagarse. No porque ya no les pareciera gracioso, sino porque algo en mi forma de moverme les hizo pensar, un momento, esto se va a poner interesante. Miré a Conrad Rains directamente a sus ojos gris acero, los mismos que probablemente habían mirado a adversarios extranjeros y comités del Congreso con igual desdén, y dije dos palabras que sabía que detonarían como una bomba atómica táctica en esa sala. Segador cero. El silencio que siguió no fue solo silencio. Era el tipo de silencio absoluto y sofocante que se produce cuando la realidad entra en una habitación y les da una bofetada a todos a la vez. Se podría haber oído caer un alfiler, pero nadie respiraba lo suficiente como para arriesgarse a que se cayera algo. 40 oficiales, todos y cada uno de ellos, se quedaron paralizados. Algunos con la boca abierta de la risa. Otros con la taza de café a medio camino de los labios. A un tipo se le cayó el prendedor de la mano y cayó sobre la mesa, e incluso ese sonido pareció demasiado fuerte. El comandante Hill, a quien había visto antes porque tenía suficientes cintas en el pecho como para envolver un coche pequeño, palideció por completo. Abrió los ojos de par en par, se inclinó hacia Conrad y susurró, tan alto que media sala lo oyó, porque al parecer susurrar es un arte perdido, señor. ¿El segador? ¿El de Ice Vale? La cara de Conrad mostró algo que nunca había visto y que sinceramente esperaba no volver a ver. Pasó de la satisfacción petulante a la conmoción total, y luego a algo que parecía sospechosamente horror, todo en apenas 2 segundos. La sangre desapareció de su rostro como si alguien le hubiera quitado un tapón. Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Parecía un pez que acababa de darse cuenta de que estaba en un barco y no en el océano, como había supuesto. Me quedé de pie, con una expresión neutral y amigable, porque lo bueno de soltar una bomba verbal es que no tienes que seguir con nada. La bomba hace todo el trabajo. La sala se quedó congelada durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron más bien 10 segundos. Tiempo suficiente para que todos los oficiales presentes repasaran mentalmente sus conocimientos de servicio y relacionaran la misión Ripe Zero con esa misión descabellada de la que todos habían oído hablar, pero de la que nadie hablaba porque era secreta. Un teniente en la parte de atrás, de no más de 25 años, emitió un sonido de ahogo, como si se hubiera tragado la lengua. Otro agente dejó caer su carpeta y los papeles se esparcieron por el suelo con el dramatismo de una escena de película. Nadie se movió para recogerlos. Estaban demasiado ocupados mirándome como si acabara de anunciar que era un extraterrestre en secreto o tal vez Batman. Conrad finalmente recuperó la voz, aunque sonó una octava más aguda que su habitual tono autoritario. ¿Eres eso? Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. ¿Eras tú? Asentí una vez,
sin dejar de sonreír con esa sonrisa amable que lo estaba destrozando por dentro. Sí, señor. Ese era yo. Hice vale. Febrero de 2019. Quizás lo recuerdes. Ordenaste la misión a pesar de la recomendación de abortarla. Tu equipo SEAL necesitaba una extracción. Yo fui quien los trajo a casa. Hice una pausa, lo asimilé por un instante. A todos. Atravesando una tormenta ártica de categoría 5. En la oscuridad. Con un helicóptero que no debería haber volado en esas condiciones. La sala permaneció en un silencio sepulcral. Sonó el teléfono de alguien, probablemente un mensaje de texto, y el sonido hizo que 3 personas se sobresaltaran. Conrad se quedó mirándome fijamente, y yo observé en tiempo real cómo su cerebro recalculaba todo lo que creía saber sobre mí. El civil inútil. El que se casó con su hija. El hombre al que acababa de llamar princesa delante de 40 subordinados. Y en ese momento, viendo su rostro pasar por todas las etapas de arrepentimiento, comprensión y vergüenza, tuve una idea clarísima que hizo que toda esta incómoda y sudorosa experiencia en la sala de reuniones valiera la pena. Esto iba a ser divertido. Les contaré sobre mi esposa, Talia Raines, porque comprenderla es prácticamente obligatorio para entender por qué su padre es como es, y por qué he pasado los últimos 3 años de mi vida sintiéndome como si estuviera en una entrevista de trabajo interminable de la que no puedo salir, pero tampoco puedo aprobar. Talia es lo que se podría llamar intimidante en el mejor sentido de la palabra. Mide 1,7 metros y es pura confianza, envuelta en ropa de diseñador y con una sonrisa que podría hacerte sentir la persona más importante del mundo o hacerte cuestionar cada decisión de tu vida que te llevó a este preciso momento. La he visto entrar en un bar lleno de marines, y me refiero a esos idiotas que hacen press de banca con vehículos pequeños por diversión y silencian a todo el público con solo levantar una ceja perfectamente esculpida. Sin decir una palabra, solo levantó una ceja. Fue como ver cómo se activaba un superpoder en tiempo real. Trabaja en derecho corporativo, de esos que usan trajes de poder que cuestan más que mi primer coche y sueltan frases como responsabilidad fiduciaria y estrategia de litigios con naturalidad mientras yo sigo intentando averiguar si pagué la luz a tiempo. Es brillante, divertida, no aguanta las críticas de nadie y tiene esa forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en la sala, incluso cuando hay otras 200 personas alrededor. Cuando nos conocimos en aquella recaudación de fondos para veteranos hace 3 años, pensé que estaba completamente fuera de mi alcance. Resultó que tenía razón, pero se casó conmigo de todos modos, lo que o bien habla de mi increíble encanto o bien de su cuestionable criterio. Voy a optar por el encanto porque me hace sentir mejor conmigo misma. Pero aquí está el truco, a pesar de ser una auténtica fuerza de la naturaleza que probablemente podría negociar la paz mundial antes de comer y aún tendría tiempo de destruir a alguien en un tribunal para la cena, no ha logrado convencer a su padre de que no soy una completa inútil. Y créeme, lo ha intentado. He escuchado las conversaciones. He estado en la sala durante cenas familiares donde ella enumeraba literalmente mis logros como si estuviera presentando pruebas ante un jurado y Conrad simplemente se sentaba allí, asintiendo cortésmente, mientras para sus adentros me catalogaba entre una planta de interior y un mueble de mala calidad. Para el almirante Conrad Raines, soy y siempre he sido ese civil que se casó con mi hija. Eso es todo. Esa es toda mi existencia en su universo. Sin importar que tenga una maestría en ingeniería aeronáutica. No importa que haya pasado 12 años en servicio activo. No importa que tenga más horas de vuelo que la mayoría de los pilotos comerciales en toda su carrera. No. Solo soy el tipo que apareció un día y, de alguna manera, engañó a su hija para que se casara conmigo, probablemente mediante brujería o chantaje. Sigue investigando. Y ahora existo en su visión periférica como un molesto anuncio emergente que no puede cerrar. Aquí tienes un ejemplo divertido. ¿Recuerdas la operación Velo de Hielo? ¿La misión que le lancé como una bomba de conversación en aquella sala de reuniones? Sí. Bueno, aquí está la parte que no mencioné, el equipo SEAL que recuperé durante aquella misión de pesadilla. El equipo de Conrad. Él era el oficial al mando que ordenó la operación. Volé en condiciones que los meteorólogos llamaban insuperables para rescatar a 15 de sus hombres, incluyendo a su segundo al mando, quien en ese momento experimentaba lo que los médicos llaman una muerte activa por hipotermia. Los traje a todos a casa. Ni un rasguño.
Bueno, excepto Jenkins, mi copiloto, que se mordió el labio inferior por apretar la mandíbula con tanta fuerza durante la aproximación que necesitó puntos de sutura. Pero eso no viene al caso. Conrad me envió una carta de felicitación. Una muy amable, la verdad. Me consideraba un orgullo para la aviación naval y elogiaba mi extraordinario coraje en circunstancias imposibles. Todavía lo conservo en una caja del garaje, probablemente debajo de unas viejas declaraciones de impuestos y una licuadora rota que siempre quiero arreglar. Pero ahí está la cuestión. Le envió esa carta al mayor Lucas Vaughan, indicativo Ripe Zero. No tenía ni idea de que 5 años después, el mayor Lucas Vaughan estaría sentado frente a él en la cena de Acción de Gracias, casado con su hija, mientras me preguntaba si quería carne blanca o oscura, mientras hacía comentarios mordaces sobre los civiles que no entienden el sacrificio. La desconexión es tan absurda que sería graciosa si no fuera mi vida real. Este hombre me puso una medalla en el pecho. Bueno, no literalmente. Me la enviaron por correo, por salvar las vidas de su equipo, y ahora ni siquiera recuerda mi nombre. En la recepción de nuestra boda, me presentó a alguien llamado Tyler. Me llamo Lucas. Llevo 3 años casado con su hija. Cenamos juntos los domingos 2 veces al mes. Tyler. Ni siquiera lo corregí porque, a esas alturas, ¿qué sentido tenía? ¿Qué pensara que soy Tyler? Quizás Tyler gane más respeto. En casa, Talia intenta suavizar las cosas porque es una eterna optimista que, al parecer, cree que con suficiente tiempo y exposición, su padre acabará ganándose su confianza, como si fuera una especie de sobras emocionales que solo necesitan unos minutos en el microondas. Se acurruca a mi lado en el sofá, normalmente después de otra cena en la que Conrad pasó 45 minutos hablando de operaciones navales sin preguntarme deliberadamente sobre mi día, y luego dice algo como, cariño, papá tiene un humor de la vieja escuela. No lo dice en serio. Y la miro, a esta mujer que amo más que a nada, y le respondo, sí, humor escolar del siglo XIX. Como el de antes de la electricidad, de antes de la fontanería. Se ríe, hace esa cosa de arrugar la nariz que me da un vuelco el corazón, y luego me besa la mejilla y me dice que no monte un escándalo. Lo cual es gracioso, porque yo no monto escándalos. Los escándalos se causan solos a mi alrededor. Simplemente estoy ahí parado, existiendo, y de repente todo arde, y sostengo las cerillas sin saber cómo llegaron a mis manos. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente buena, o realmente mala, según tu perspectiva y cuánto disfrutes viendo cómo las relaciones humanas se derrumban a cámara lenta. Conrad no solo piensa que soy inútil. Le dice a la gente que soy un inútil. En una barbacoa del 4 de julio del verano pasado, lo oí hablar con un amigo capitán junto a la parrilla. Estaban haciendo eso que hacen los hombres, beber cerveza y fingir que no están cotilleando. Pero están cotilleando. Conrad estaba cocinando hamburguesas con la confianza de quien nunca ha tenido una seca, y dijo, y cito porque lo tengo grabado a fuego, que mi hija se casó con un buen tipo, pero que nunca ha hecho nada, ya sabes, trabajo civil, consultoría, lo que sea que eso signifique. Yo estaba parado a unos 4 metros de distancia, sosteniendo un tazón de ensalada de papa que Talia me había pedido que sacara, paralizado como un ciervo deslumbrado. El capitán, para su crédito, parecía incómodo y murmuró algo evasivo antes de disculparse rápidamente para ir a ver cómo estaban sus hijos en la piscina. Niños que claramente estaban bien y no necesitaban que nadie los vigilara, pero agradecí la estrategia de salida. No dije nada, no lo confronté. Simplemente puse la ensalada de papas en la mesa, sonreí cuando Talia me preguntó si todo estaba bien y pasé el resto de la tarde redactando mentalmente cartas de renuncia para esta familia que jamás enviaría porque amo demasiado a mi esposa como para dejar que la opinión de su padre arruinara lo que tenemos. Pero, hombre, me dolió. Y sigue doliendo, para ser sincero. Lo peor es que Conrad ni siquiera intenta ser malicioso. Eso es lo que me mata. No se queda sentado con el bigote enroscado y tramando maneras de hacerme sentir inferior. Él cree sinceramente que la vida civil es inferior, que cualquiera que no esté sirviendo actualmente o que no haya servido durante más de 30 años está jugando con la vida mientras los adultos se encargan de lo importante. No es personal, solo que lo es. Porque estoy casado con su hija y cada vez que me ignora, también ignora su decisión de estar conmigo. Talia lo sabe, por cierto. No es ingenua.
Ve lo que pasa y le molesta más de lo que deja ver. La he pillado mirando a su padre durante las cenas con una mirada de frustración mezclada con tristeza. Como si estuviera viendo a alguien a quien ama negarse a abrir un regalo que envolvió con tanto cariño. Pero también ama a su padre, lo respeta a pesar de sus defectos y no quiere ser quien le imponga un ultimátum. Así que ella mantiene la esperanza, me sigue invitando a reuniones familiares, sigue intentando tender puentes entre dos hombres que están en lados opuestos de un cañón, gritando al vacío. ¿Y yo? Seguí apareciendo, seguí sonriendo, seguí siendo educada, seguí tragándome cada comentario despectivo, cada nombre olvidado, cada vez que me interrumpía en la cena o cambiaba de tema cuando mencionaba mi trabajo. Lo guardé todo, lo reprimí, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Soportas a sus familiares difíciles. Juegas a largo plazo. Esperas que, con el tiempo, algo cambie. Alerta de spoiler, algo cambió. En esa sala de reuniones, cuando dije, segador cero, y vi a 40 oficiales darse cuenta de que la princesa de la que su almirante acababa de burlarse era en realidad la leyenda de la que todos habían oído hablar en susurros en las salas de preparación y en los clubes de oficiales. Cuando la cara de Conrad pasó de la suficiencia a la sorpresa, a algo cercano al horror, al relacionar al piloto condecorado al que había elogiado con el yerno al que había tratado durante 3 años como a un becario que no paraba de hablar de su semestre de estudios en el extranjero. Sí, la escena se armó sola. Y, sinceramente, ni siquiera me sentí mal por ello. Hace 5 años, yo era el mayor Lucas Vaughan, y si ese nombre te decía algo, era que trabajabas en aviación táctica o que habías oído las historias que corren en los bares cuando la cerveza está a raudales y alguien inevitablemente dice, ¿crees que es una locura? Te contaré una ocasión. Mi indicativo era Ripe Zero, que suena a metal de 1000 demonios y fue totalmente intencional, porque cuando vuelas en misiones que hacen llorar a los peritos de seguros, más vale que te apropies de la estética. Era piloto de combate especializado en extracciones tácticas, que, como dicen los militares, necesitamos que vueles a lugares que Dios mismo ha marcado como devueltos a las cenizas y saques a nuestra gente de allí antes de que se conviertan en incidentes internacionales. No era de las fuerzas especiales, ni un SEAL, ni de esos tipos que derriban puertas con gafas de visión nocturna y armamento suficiente para armar a una nación pequeña. Yo era quien rescataba a esos tipos cuando todo se complicaba, lo cual, alerta de spoiler, ocurre casi siempre. Mi trabajo consistía en pilotar helicópteros en situaciones donde la frase, eso es imposible, era menos una advertencia y más un reto que me tomaba personalmente. ¿Montañas y visibilidad cero? Claro. ¿Zonas de combate activo donde la gente intentaba convertir mi avión en confeti caro? ¿Por qué no? ¿Tormentas de arena capaces de despintar un tanque? Un martes cualquiera. La misión que hizo legendaria mi señal de llamada, aquella de la que se hablaba en las salas de preparación y en los clubes de oficiales como si fuera una especie de folclore militar moderno, fue la Operación Icebale. Y déjenme decirles, esa misión se ganó su nombre porque la operación Todos moriremos gritando aparentemente no pasó la revisión de relaciones públicas. Ocurrió en febrero de 2019, en el Círculo Polar Ártico, lo cual, para quienes nunca han tenido el placer, es tan miserable como suena, pero de alguna manera peor. Imaginen el frío más intenso que hayan experimentado, multiplíquenlo por qué viven los humanos aquí, y añadan una generosa dosis de la ira que siente el viento por su existencia. Un equipo SEAL de la Marina había sido asignado para lo que se suponía sería una operación rápida de reconocimiento. Entraba y salía sin problemas, todos a casa para cenar, excepto que inteligencia había subestimado enormemente la cantidad de hostiles en la zona, lo cual, en el lenguaje militar, significa que la cagamos y ahora podría haber muertes. El equipo quedó inmovilizado, agotó casi toda su munición intentando abrirse paso hasta el punto de extracción, y entonces la madre naturaleza decidió unirse a la fiesta desatando una ventisca que los meteorólogos calificaron de histórica e insuperable a la vez. Yo estaba destinado en una base de operaciones avanzada a unos 320 kilómetros de distancia, sentado en el comedor comiendo lo que los militares llamaban generosamente pastel de carne, pero lo que sospeché fue en realidad tristeza reciclada cuando llegó la alerta. La comandante de la base, la coronel Patricia Hendricks, quien medía aproximadamente 1,57 metros y concentraba toda su autoridad, y podía hacer llorar a hombres adultos con una sola mirada de decepción, convocó una reunión informativa de emergencia. La sala se llenó rápidamente, todos los pilotos de la base se agolparon, porque cuando la coronel convoca una reunión de emergencia, uno se presenta y se presenta rápido.
No perdió el tiempo con cortesías. El viento alcanza los 190 kilómetros por hora, la visibilidad es nula, la temperatura es de menos 40 grados y sigue bajando. Les quedan quizás 6 horas de refugio antes de que la hipotermia empiece a acabar con ellos uno a uno. La habitación quedó en silencio. No el silencio ideal donde la gente piensa mucho en soluciones, sino el silencio negativo donde todos hacen cálculos mentales y llegan a la misma conclusión. Esto es una misión suicida. Alguien en la retaguardia. Creo que era el capitán Morrison, un tipo que volaba suministros y nunca había estado en combate, quien se rió nerviosamente y dijo, «¿Estás bromeando, verdad? No podemos volar en eso». La coronel Hendricks se quedó mirándolo hasta que se encogió en su asiento. «No pido voluntarios», dijo rotundamente. «Pido pilotos capaces de hacer lo imposible». Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en mí. «Vaughan, has volado en peores lugares». ¿Había volado en algo peor? Es discutible. ¿Había volado en algo remotamente cercano a este nivel de locura meteorológica? También es discutible. Pero aquí está la cuestión de ser el tipo con reputación. No puedes desarrollar sentido común de repente cuando la gente cuenta contigo. Es malo para la moral y peor para el ego. Así que me levanté, me estiré como si fuera a dar un paseo dominical en lugar de morir en un infierno helado, y dije, «Buenas noticias, coronel, soy terrible siguiendo consejos, y literalmente, ahora mismo todos me aconsejan que no haga esto». Algunas personas rieron, risas nerviosas, de esas que se escuchan en los funerales cuando alguien cuenta un chiste inapropiado y todos están demasiado incómodos como para no reaccionar. La coronel Hendricks casi sonrió, lo que en ella fue prácticamente el equivalente a una ovación de pie. «Tendrán a Jenkins de copiloto», dijo, señalando con la cabeza al teniente Danny Jenkins, que estaba de pie cerca del frente con cara de que le acababan de anunciar que había ganado un premio, pero el premio era un billete de ida al infierno. Jenkins era un buen piloto, sólido bajo presión, tenía esposa y 2 hijos en Virginia, y fotos de ellos pegadas en su casillero como un santuario a mejores decisiones de vida. Me miró con ojos que decían, «Por favor, dime que tienes un plan». Le devolví la mirada con ojos que decían, «Para nada, estamos improvisando», porque, sinceramente, esa era la verdad. No se planea lo imposible, simplemente se apunta con el helicóptero y se espera que la física sea generosa. La preparación del vuelo duró 45 minutos. Cargamos el avión con todo el equipo de supervivencia para el frío que pudimos atar, tanques de combustible adicionales, porque no estábamos seguros de cómo sería el viaje de regreso, y suficientes suministros médicos para un pequeño hospital de campaña. El jefe de equipo, un sargento mayor curtido llamado Ramírez, con más experiencia en combate que la mayoría de la gente en videojuegos, me llevó aparte mientras hacíamos las últimas comprobaciones. «Señor», dijo, y por su tono supe que no iba a ser una charla motivadora, «no tiene por qué hacer esto. Nadie le culparía por irse». Ajusté la última correa de mi arnés y lo miré. 15 hombres están a punto de morir congelados porque el informe de inteligencia de alguien estaba equivocado. Si no voy, morirán sabiendo que ni siquiera lo intentamos. Puedo vivir con muchas cosas, Ramírez, pero no con esto. Asintió lentamente, me dio una palmada en el hombro tan fuerte que me dejó un moretón y dijo, «Llévalo a casa, Ripe». El vuelo de ida empezó duro y empeoró exponencialmente con cada kilómetro. Jenkins pasó los primeros 30 minutos revisando el sistema y las actualizaciones meteorológicas, con voz firme y profesional, aunque podía ver que le temblaban ligeramente las manos en los controles. Para cuando llegamos al frente de tormenta, la visibilidad se redujo a prácticamente nada, solo blanco, blanco infinito, como volar dentro de una pelota de ping-pong. El viento nos golpeó como si nos hubiera dado un puñetazo gigante, y el helicóptero empezó a temblar con tanta fuerza que me preocupaba que se le cayeran algunas piezas. «Esto es una locura», dijo Jenkins, sin entrar en pánico, simplemente afirmando un hecho como si estuviera comentando el tiempo, lo cual técnicamente era cierto. «No vemos nada. Los instrumentos están fallando. Volamos a ciegas». «Menos mal que no confío en los instrumentos», respondí, luchando con los controles mientras otra ráfaga intentaba volcarnos. «Navegamos por la fe, el rencor y cualquier entidad divina que encuentre esto entretenido». Jenkins incluso se rió de eso, con un tono ligeramente histérico. «Estoy rezando con todas mis fuerzas ahora mismo», dijo.
Tan fuerte que probablemente Dios me esté diciendo que me calle porque estoy siendo molesto. Sigue rezando, le dije, pero también mantén los controles en las manos porque si me desmayo del estrés, volarás esta cosa de vuelta a casa. Volamos 90 minutos en condiciones que habrían hecho que los pilotos profesionales de acrobacias renunciaran y se convirtieran en contadores. El helicóptero se manejaba como un carrito de supermercado con 3 ruedas rotas. Los instrumentos me indicaban errores como si fuera su trabajo, y yo navegaba basándome en mi instinto y en el ocasional atisbo de las características del terreno cuando el viento separaba la nieve durante medio segundo. Jenkins dejó de hablar después de la primera hora, lo cual no me importó porque necesitaba toda mi concentración de todas formas. Podía oír su respiración, rápida y superficial, y sabía que estaba repasando mentalmente todas las posibilidades de que esto saliera mal. Cuando por fin los encontramos, fue menos precisión táctica y más, gracias a Dios no nos estrellamos contra una montaña. El equipo SEAL se había refugiado en un barranco poco profundo, y apenas podía distinguir sus señales de calor a través de la tormenta. Aterrizar era imposible, el terreno era irregular y la visibilidad era prácticamente una sugerencia. Así que tuve que mantenerme en vuelo estacionario, lo que en esas condiciones era como intentar mantener un lápiz en equilibrio sobre su punta durante un terremoto mientras alguien te lanza piedras. El líder del equipo se comunicó por radio, con la voz entrecortada por la estática, y lo que estoy casi seguro fue la sorpresa de que alguien hubiera aparecido. Gripe 0, ¿eres tú? Por favor, dime que eres real y no una alucinación de hipotermia. Oh, soy real. Respondí, luchando por mantener el pájaro estable mientras el viento intentaba estrellarnos contra la pared del barranco. Y también estoy cuestionando mis decisiones de vida. Involucra a tu gente ahora. No tenemos mucho tiempo antes de que esta tormenta haga que la situación actual parezca agradable. Cargaron rápido, profesionales incluso medio congelados y completamente exhaustos, 15 hombres, algunos cargando a compañeros heridos, todos moviéndose con la desesperada eficiencia que da saber que esta es su única oportunidad. El líder del equipo fue el último en subir, y mientras subía al avión, me miró con una mirada que parecía excesiva y dijo, o eres el piloto más valiente que he conocido o el más loco. ¿Por qué no ambas cosas?, pregunté, y despegué antes de que pudiera responder, mientras el helicóptero intentaba ganar altitud con un viento que, de verdad, no quería que nos fuéramos. El vuelo de regreso fue peor que el de ida, si es que eso era posible. Pesábamos más, la tormenta arreciaba y sentía los brazos como si hubiera estado haciendo press de banca contra el sol durante 3 horas seguidas. Jenkins había pasado de rezar en silencio a rezar en voz alta, un flujo constante de, por favor, Dios, por favor, Dios, por favor, que, sinceramente, era bastante reconfortante porque significaba que aún estaba consciente. Uno de los sellos de atrás estaba en mal estado. El médico lo atendía con una urgencia controlada que indicaba que se nos acababa el tiempo. Logramos regresar. Apenas. Aterricé el helicóptero con tanta fuerza que el tren de aterrizaje se quejó, pero estábamos abajo y todos estábamos vivos, y eso era literalmente lo único que importaba. La base estalló en vítores, la gente corría hacia nosotros desde todas partes, y yo me quedé sentado en el asiento del piloto un minuto, con las manos aún agarrando los controles, intentando recordar cómo respirar con normalidad. El líder del equipo SEAL me encontró más tarde en la sala de informes. El teniente Mason Raines, aunque entonces desconocía el significado de su apellido, me estrechó la mano con tanta fuerza que pensé que me iba a dislocar el hombro y dijo, «Nos salvaste la vida». A todos. No sé cómo agradecerte. Me encogí de hombros, demasiado cansado para la elocuencia. Agradéceme manteniéndote vivo y haciendo algo que valga la pena arriesgar. Murió 6 meses después. Otra misión. Otra tormenta. El mismo comandante que toma las decisiones, el almirante Conrad Raines. Su hermano. El universo a veces tiene una cruel ironía. Conocí a Talia en una recaudación de fondos para veteranos en el centro de San Diego, justo el tipo de lugar donde esperarías conocer a tu futura esposa si eres de los románticos que creen en el destino y todas esas tonterías de las películas de Hallmark. Yo no soy de ese tipo, que conste. Soy de los que vinieron porque mi amigo Dave, con quien volé en su época y que ahora trabaja en un cómodo trabajo como contratista de defensa, me hizo sentir culpable para que comprara una entrada diciendo, vamos, tío, es por una buena causa, además hay barra libre y, literalmente, no tienes nada mejor que hacer un sábado por la noche.
No se equivocó en eso último, que me dolió un poco, pero la barra libre lo selló todo. El evento era en el elegante salón de un hotel con lámparas de araña de cristal que probablemente costaban más que mi salario anual y camareros circulando con pequeños aperitivos que se veían preciosos, pero que te dejaban con hambre 5 minutos después. Ya sabes, un camarón en una galleta con una especie de espuma que se supone que es elegante, pero sabe a aire caro. Estaba de pie cerca de la barra, bebiendo un whisky y aparentando estar en una sala llena de gente con trajes que me quedaban bien, cuando ella se acercó y pidió un martini con esa seguridad que hace que los camareros se mantengan erguidos. Llevaba un vestido azul oscuro que probablemente tenía un nombre de diseñador que no podía pronunciar, su cabello oscuro recogido de una manera que dejaba ver unos pómulos que cortaban el cristal, y cuando me miró, juro que la sala se quedó en silencio. O quizás fue solo un cortocircuito en mi cerebro. Es difícil decirlo. Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar, dijo, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Me reí, sorprendida por su franqueza. ¿Tan obvio? Llevas 20 minutos en el mismo sitio. No has probado los aperitivos, aunque las croquetas de cangrejo están buenas, y estás bebiendo whisky en un evento de vino y champán, dijo, tomando su martini del camarero con un gesto de agradecimiento. Así que sí, bastante obvio. En mi defensa, dije que el whisky fue una decisión táctica. El vino me da dolor de cabeza y el champán me hace sentir como si estuviera en una boda a la que no me invitaron. Ella se rió, una risa sincera que le llegó a los ojos y extendió la mano. Incomodidad. Talia Raines. Abogada corporativa, entusiasta del champán, al parecer, mejor interpretando a la gente que disimulando la incomodidad. Le estreché la mano, notando su firmeza y seguridad, el tipo de apretón de manos que habla en serio. Lucas Vaughan. Expiloto de helicóptero, defensor del whisky y culpable de la incomodidad. Hice una pausa y añadí, ¿Raines? ¿Algún parentesco con el almirante Conrad Raines? Su sonrisa se atenuó un poco, solo un instante, pero la capté. Es mi padre. ¿Lo conoces? Solo por su reputación, dije, lo cual era técnicamente cierto. ¿Lo conocía? Todos en la aviación naval lo conocían, pero nunca lo había conocido personalmente. No sabía entonces que le había salvado la vida a su hermano ni que 5 años después me llamaría princesa en una sala de reuniones. La vida es así de curiosa. Hablamos 2 horas. Simplemente hablamos. De todo y de nada. Me contó sobre su trabajo, los casos que llevaba, la frustración de tratar con clientes que creían saber más que sus propios abogados. Le hablé de volar, de las misiones de las que podía hablar y de las que no, de cómo es la transición de la vida militar a la consultoría civil, donde la mayor emergencia es que la presentación de PowerPoint de alguien no cargue correctamente. Se rió de mis chistes, me regañó cuando me estaba poniendo autocrítico, y más o menos después de la 3ª copa, me di cuenta de que estaba en serios problemas porque esta mujer estaba completamente fuera de mi alcance, y de todas formas, me estaba enamorando de ella. Entonces, ¿qué hace un expiloto de combate en una recaudación de fondos para veteranos además de esconderse junto a la barra?, preguntó, mientras daba vueltas a su segundo martini. Me pregunto por qué no fingió una enfermedad estomacal, dije. Pero también, ya sabes, apoya la causa. Los veteranos necesitan recursos, la transición a la vida civil es más difícil de lo que la gente cree. Todas esas cosas importantes en las que creo de verdad, pero que suenan a sermón cuando las digo en voz alta en una fiesta elegante. Me observó un momento, con la cabeza ligeramente ladeada. Eres interesante, Lucas Vaughan. La mayoría de los chicos que conozco en estas fiestas se esfuerzan demasiado por impresionarme o se pasan el tiempo hablando de sí mismos. Tú no haces ninguna de las 2 cosas. Supongo que ya no estás impresionado y solo intento retrasar el inevitable momento en que recuerdes que tienes que ir a otro sitio, dije. Autocrítica y honesta. Una combinación peligrosa. Sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo entregó. Pon tu número. Quiero seguir esta conversación cuando no estemos rodeados de gente con zapatos incómodos. Tomé el teléfono, intentando no parecer tan sorprendido como me sentía, y marqué mi número. ¿Segura? Debo advertirte. Soy pésima para responder mensajes con prontitud y mi idea de una cena elegante es cualquier lugar sin ventanilla de autoservicio. Me arriesgaré, dijo,
tomando su teléfono y mostrándome una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. 3 meses después, ya estábamos saliendo en exclusiva. 6 meses después, estaba casi seguro de que me casaría con ella, y a los 9 meses de relación, me dijo, quiero que conozcas a mi padre, con un tono que sugería que esto era inevitable y potencialmente desastroso. Conocer a Conrad Rines fue como una entrevista de trabajo donde el entrevistador ya ha decidido que no estás cualificado, pero sigue los trámites por motivos legales. Nos vimos en su casa de Coronado, un lugar precioso con vista al mar que probablemente me costó más de lo que ganaría en 10 vidas, y me abrió la puerta con pantalones caqui y un polo que, por alguna razón, aún parecía un uniforme. Su apretón de manos fue una prueba, una de esas demostraciones de dominio que te aplastan y se supone que te intimidan hasta la sumisión. Yo igualé su presión, mantuve el contacto visual y no me inmuté. «¿Entonces eres el piloto?», preguntó, sin que sonara exactamente como una pregunta. «Lucas Vaughan, señor, encantado de conocerlo». Respondí, manteniendo un tono respetuoso, pero no servil, porque aprendí hace mucho tiempo que los hombres como Conrad respetan más la confianza que la deferencia. «Talia me dice que vuelas helicópteros», dijo, conduciéndonos a una sala decorada con recuerdos navales y fotos familiares que parecían mostrarlo recibiendo condecoraciones o estrechando la mano de personas importantes. «Sí, señor». 12 años de servicio activo, especializado en extracciones tácticas y apoyo en combate. Él asintió, pero pude ver la indiferencia en sus ojos. Guardia Nacional. Y ahí estaba. La suposición. La degradación casual. Sentí que Talia se tensaba a mi lado, pero mantuve una expresión neutral. «No, señor». Servicio activo. Voló misiones de combate en 6 teatros de operaciones diferentes. En su mayoría, de los que no salen en las noticias porque son clasificados. «Interesante», dijo, en un tono que sugería que no lo era. «¿Y ahora?» «Consultoría. Seguridad aérea, planificación de operaciones tácticas, programas de capacitación para servicios de helicópteros del sector privado». «Ah, trabajo civil». Lo dijo como si fuera un vendedor de kiosco o un mimo profesional. «Bueno, qué bueno que sigues trabajando». La cena fue un suplicio. Conrad dominó la conversación, contando anécdotas de su carrera naval que, de alguna manera, se relacionaban con sus logros, mientras hacía indirectas sutiles sobre la vida civil y cómo el verdadero servicio significaba 30 años de uniforme. Talia intentó desviar la conversación hacia temas neutrales, pero su padre tenía la agilidad conversacional de un tren de mercancías en una sola vía. Sonreí, asentí, respondí a mis preguntas y calculé mentalmente cuántas copas necesitaría después de esto para olvidar la experiencia. En un momento dado, la madre de Talia, Elizabeth, una mujer amable que parecía eternamente agotada por la personalidad de su marido, me preguntó sobre mi vuelo más memorable. Empecé a mencionar la Operación Valle de Hielo, pero me detuve porque me di cuenta de que Conrad estaba allí y que todo se complicaría rápidamente. En cambio, le conté una versión simplificada de un viaje de abastecimiento fallido en Afganistán, manteniéndolo ligero y ligeramente divertido. Conrad escuchó con poca atención, miró su reloj 2 veces y, cuando terminé, dijo, «Viajes de abastecimiento. Trabajo importante, supongo. Alguien tiene que encargarse de la logística». La mano de Talia encontró la mía debajo de la mesa y la apretó con fuerza. Le devolví el apretón, una comunicación silenciosa que significaba, «Estoy bien, no mates a tu padre en la cena». Cuando nos fuimos esa noche, Talia estaba furiosa como nunca antes. Nos sentamos en mi coche, en la entrada de la casa de su padre, y ella empezó a disculparse a toda velocidad, con las palabras atropelladas. «Lo siento mucho. Eso fue horrible. Fue muy grosero. No sé por qué está así. No te lo merecías. Debí haberte avisado mejor». La detuve con un beso, lo que la hizo callar por completo, y además me pareció una mejor manera de pasar el tiempo que repetir cómo su padre pensaba que yo era básicamente un taxista glorificado. Cuando me retiré, le dije, «Oye, me han disparado personas que de verdad querían verme muerto. Tu padre no sabe qué hacer con alguien que se casó con su hija sin pedirle permiso primero. Puedo con ello». «No deberías tener que hacerlo», dijo en voz baja. «Quizás no, pero lo haré de todos modos porque lo vales».
Me miró con esos ojos que me dieron ganas de prometerle el mundo entero, y luego dijo, «Te amo». «Lo sabes». «Ahora sí». Respondí con más sinceridad que cualquier otra cosa en mi vida. Un año después, nos casamos. La boda fue preciosa. Talia planeó cada detalle con la precisión de una operación militar, lo cual me pareció divertidísimo y apropiado dados sus antecedentes familiares. Su madre lloró de alegría. Sus amigos dieron discursos conmovedores, y Conrad ofreció un brindis técnicamente apropiado, pero con suficiente subtexto como para hundir un acorazado. Para el esposo de mi hija, dijo, levantando su copa con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Que su aterrizaje sea más suave que sus decisiones profesionales. La sala rió, risas educadas e incómodas de gente que no estaba segura de si se trataba de una broma cariñosa o un insulto. Sabía cuál era. Talia también, que parecía querer tirarle el ramo a la cabeza a su padre. Me levanté mi copa y miré a Conrad directamente a los ojos. Y a mi suegro, que su próximo ascenso incluya humildad. La risa que siguió fue diferente, sorprendida, genuina. Algunos incluso aplaudieron. Talia me dio una patada por debajo de la mesa, tan fuerte que me dejó un moretón que encontraría después. Pero también intentaba no sonreír. La expresión de Conrad oscilaba entre la sorpresa, la molestia y algo que podría haber sido respeto si se entrecerraban los ojos. No hablamos durante el resto de la recepción, pero ya había dejado claro mi punto. No iba a ser el yerno callado que se tomaba cada comentario desdeñoso con una sonrisa. Iba a contraatacar, con educación, pero con firmeza. Mirando hacia atrás, probablemente ese fue el momento en que Conrad decidió que yo era interesante o un problema. Quizás ambas cosas. En cualquier caso, había dejado de ser invisible para él, lo cual era un avance. Aunque aún no supiera que yo era el piloto que le había salvado la vida a su hermano. Esa revelación estaba a punto de ocurrir, solo necesitaba el momento oportuno. En una sala de reuniones llena de testigos, lo que pasa con estar retirado del servicio activo es que crees que has terminado con el ejército, pero el ejército nunca termina contigo. Es como ese ex que no para de aparecer en las fiestas que intentas disfrutar, parado en un rincón, mirándome a los ojos desde el otro lado de la sala hasta que tienes que saludarlo. Solo que en lugar de una conversación incómoda sobre quién se quedó con la cafetera, es correspondencia oficial del gobierno con palabras como solicitado, capacidad de asesor y su experiencia sería valiosa, que en lenguaje burocrático significa necesitamos que aparezca o le complicaremos la vida administrativamente. Así que cuando recibí la carta, por correo postal, porque al parecer la Marina todavía cree que estamos en 1985 y que el correo electrónico es una moda pasajera, citándome a la base naval de San Diego para un informe de operaciones conjuntas, mi primera reacción fue reír. Luego la volví a leer y me di cuenta de que iban en serio. La carta estaba firmada por un capitán desconocido para mí, pero el lenguaje era lo suficientemente formal como para sugerir que no era opcional. Se solicita su presencia como consultor de aviación civil para observar, en su caso, aportar información sobre las operaciones tácticas de helicópteros. Traducción: sentarse en una habitación, mostrar interés, tal vez responder una pregunta si alguien tiene la generosidad de reconocer tu existencia. Le enseñé la carta a Talia durante el desayuno, deslizándola por la mesa de la cocina mientras ella revisaba su teléfono y comía yogur con la misma intensidad concentrada que le dedicaba a todo en su vida. La cogió, la leyó, y su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación, a algo que sospechosamente parecía como si estuviera intentando contener la risa. «Te quieren en la reunión informativa de papá», dijo, mirándome con esos ojos que captan la situación más rápido que un pestañeo. Al parecer, tomé un sorbo de café, que se había entibiado mientras leía la carta por 15ª vez. Creo que es coincidencia. ¿Con mi padre? Nada es casualidad. Todo es una maniobra de poder disfrazada de protocolo. Dejó la carta y se recostó en la silla. No tienes que ir, ¿sabes? Estás jubilado. No pueden obligarte a hacer nada. Cierto, dije, pensándolo. Pero si no me presento, Conrad gana lo que sea que esté jugando. Y soy tan mezquino que prefiero sentarme a escuchar una aburrida sesión informativa que darle la satisfacción de pensar que me intimida. Ella sonrió, con esa sonrisa que sugería que sabía lo mezquina que podía ser y que le parecía encantadora en lugar de preocupante. Solo prométeme que no empezarás nada.
¿Yo? ¿Empezar algo? Soy un ejemplo de moderación y profesionalismo. Lo dije con tanta convicción que casi me lo creí. Le dijiste a mi padre que su próximo ascenso debería incluir humildad en la recepción de nuestra boda. Eso fue diferente. Eso fue un descaro justificado. Esto es simplemente estar sentado en silencio en una sala llena de oficiales navales mientras hablan de cosas que probablemente ya sé. ¿En cuántos líos podría meterme? Últimas palabras famosas. De verdad. Si alguna vez hay un documental sobre mi vida, ese clip se reproducirá justo antes de que empiece la música dramática y todo se descontrole. El viaje a San Diego duró unos 40 minutos con tráfico que me hizo comprender por qué la gente paga más para vivir cerca de sus trabajos. Había estado en la base naval antes, por trabajo de consultoría, algunas sesiones de entrenamiento, alguna reunión ocasional que podría haber sido un correo electrónico, pero alguien decidió que era necesario estar en persona porque la cultura militar adora las reuniones como a los niños pequeños les encanta el postre. La base tenía el mismo aspecto de siempre, puertas imponentes, guardias con cara seria que me revisaban la identificación como si fuera un espía extranjero disfrazado de civil algo cansado con pantalones caqui, y suficiente hormigón y valla de alambre como para hacerte olvidar que el océano estaba literalmente allí, hermoso y libre. Aparqué en el aparcamiento de visitantes y cogí la bolsa del portátil, aunque sabía que no la necesitaría. Viejas costumbres de años de servicio, y me dirigí al edificio administrativo donde se celebraba la sesión informativa. El aire acondicionado me cayó de maravilla en cuanto entré, un marcado contraste con el calor de San Diego que se reflejaba en la superficie del sol. Un joven suboficial de recepción comprobó mi nombre en una lista, me dio una credencial de visitante que decía, consultor civil, en letras tan grandes que se podían leer desde el espacio, y me dirigió al tercer piso, a la sala de conferencias B. La sala de conferencias B resultó ser una de esas grandes salas de reuniones con gradas, una pantalla gigante al frente y suficientes banderas estadounidenses como para llenar un desfile del 4 de julio. Llegué unos 10 minutos antes. Me inculcaron la puntualidad durante el entrenamiento básico y, al parecer, nunca me fui, lo que significaba que la sala ya estaba medio llena de oficiales dando vueltas, charlando con esa actitud previa a una reunión, donde todos fingen estar tranquilos, pero en realidad se evalúan y calculan quién se sentará donde según su rango y dinámica social. Me senté en la última fila, el lenguaje universal para decir, estoy aquí, pero prefiero no estar, y saqué mi teléfono para revisar los mensajes. Talia me había escrito, recuerda, prometiste no empezar nada. Le respondí con un emoji de pulgar hacia arriba, lo cual era lo suficientemente evasivo como para ser técnicamente honesto, aunque me dejaba margen para la interpretación posterior. La sala seguía llenándose. Reconocí algunas caras de mis días en servicio activo. El capitán Reynolds, que había engordado un poco pero aún conservaba la energía de un sargento instructor, el comandante Martínez, con quien volé una vez en un ejercicio de entrenamiento y que se pasó todo el vuelo hablando de su barco, un puñado de tenientes que parecían increíblemente jóvenes y entusiastas, de una forma que me hizo sentir anciano a pesar de tener solo 38 años. Ninguno me reconoció, lo cual estaba bien. Había estado fuera 3 años, y a menos que causaras una buena o mala impresión, la gente se movía rápido en el ejército. Entonces entró el almirante Conrad Raines, y la sala experimentó esa sensación de que, de repente, todos se volvían un 20% más alertas y un 40% más incómodos. Vestía su uniforme de gala, con sus cintas y medallas dispuestas con precisión geométrica, y su postura era tan perfecta que probablemente tenía su propio manual de entrenamiento. Recorrió la sala con esos penetrantes ojos grises que no se perdían nada, saludó a algunos oficiales superiores con breves asentimientos, y luego su mirada se posó en mí. Por un segundo, solo un segundo, vi un destello de sorpresa en su rostro. No enorme, solo una leve ampliación de los ojos, una pausa de un microsegundo en su habitual presencia imponente. No esperaba que apareciera, probablemente pensó que ignoraría la citación como un civil sin respeto por los procedimientos militares. La sorpresa desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por su habitual expresión de autoridad controlada mezclada con una leve desaprobación. No me saludó, no asintió, ni siquiera me miró fijamente, simplemente se dirigió al podio al frente de la sala como si yo fuera parte del mobiliario, lo cual, según su visión del mundo, probablemente era. La sesión informativa comenzó puntualmente, ya que a Conrad Raines no le gustaba llegar tarde ni permitir que nadie llegara tarde.
Empezó a repasar la preparación para las operaciones conjuntas, usando suficiente jerga militar como para hacer llorar a un traductor civil. Aparecieron gráficos en la pantalla que mostraban las estadísticas de despliegue, la disponibilidad de helicópteros y los porcentajes de éxito de las misiones. Todo fue muy profesional, muy minucioso y muy aburrido. El tipo de sesión informativa donde se te escapa el alma por los oídos. Escuché a medias, concentrado sobre todo en no quedarme dormido y avergonzarme. A mi alrededor, los oficiales tomaban notas con una atención tan seria que sugería que realmente les importaba o que eran muy buenos fingiendo. El comandante Martínez, sin duda, fingía. Podía verlo garabateando lo que parecía un barco en los márgenes de su bloc de notas. Tras unos 30 minutos, Conrad pasó a una sección sobre operaciones tácticas con helicópteros en entornos hostiles. De hecho, esta era mi especialidad, lo que había hecho durante 12 años antes de dejar el traje de piloto. Hablaba de evaluación de riesgos, protocolos de aborto, consideraciones meteorológicas, todo lo que distingue las misiones exitosas de los cráteres humeantes y las llamadas incómodas a las familias. La clave para una extracción exitosa, dijo Conrad, con esa voz autoritaria que te hacía querer enderezarte incluso sentado, es saber cuándo proceder y cuándo abortar. Un piloto que no puede tomar esa decisión no tiene por qué volar misiones tácticas. Sentí que se me tensaba la mandíbula, porque sabía, y él no sabía que yo lo sabía, que había anulado una orden de abortar en Ice Valley. Su propio hermano había participado en esa misión, y Conrad decidió que proceder era más importante que la seguridad. Mason Raines sobrevivió, pero la misión les costó caro, y 6 meses después, Mason murió en otra operación en circunstancias similares. Un oficial en la primera fila, un joven teniente, de no más de 25 años, levantó la mano con cautela. Señor, ¿qué ocurre en las situaciones en las que el mando invalida la recomendación de aborto de un piloto? ¿Cómo equilibramos la necesidad operativa con la seguridad? La sala se quedó en silencio. Era una buena pregunta, de esas que incomodaban a todos porque implicaban que quizá la cadena de mando no siempre tenía la razón. La expresión de Conrad no cambió, pero vi que sus hombros se tensaban ligeramente. Un comandante toma decisiones con una visión global, dijo con cautela. A veces eso implica aceptar riesgos calculados. La perspectiva de un piloto se limita a su situación inmediata. El mando debe considerar objetivos estratégicos. Fue la respuesta de un político, técnicamente correcta, pero fundamentalmente evadiendo la pregunta real. El teniente asintió y se recostó, aparentemente satisfecho o al menos lo suficientemente inteligente como para no insistir. Casi dije algo. Casi. Las palabras estaban ahí, cargadas y listas. ¿Y qué pasa cuando esos riesgos calculados acaban con la vida de alguien? Pero no lo hice. Porque le había prometido a Talia que no empezaría nada. Y también porque no era el momento adecuado. Si iba a llamar la atención de Conrad Raines, tenía que ser en el momento de mayor impacto. La sesión informativa continuó. Más gráficos, más estadísticas, más debates sobre los niveles de preparación y las rotaciones de despliegue. Los oficiales hicieron preguntas que, o bien eran genuinamente curiosas, o bien buscaban parecer interesados para beneficio del almirante. Conrad respondió a cada una con una eficiencia practicada, la que se desprende de décadas de sesiones informativas como esta. Y entonces, después de unos 45 minutos, hizo algo inesperado. Hizo una pausa, miró a su alrededor con esa expresión que sugería que estaba a punto de decir algo divertido, y sus ojos se posaron en mí de nuevo. Antes de continuar, dijo, y sentí una fría sensación de miedo en el estómago porque lo sabía. Simplemente sabía que lo que viniera a continuación estaría dirigido directamente a mí. Creo que deberíamos presentar como corresponde a nuestro observador civil. Me hizo un gesto con esa indiferencia despreocupada que era todo un arte. Caballeros, este es el señor Vaughan, el esposo de mi hija. Está aquí para observar y aprender cómo se llevan a cabo las operaciones navales reales. La sala se giró para mirarme. 40 rostros, la mayoría neutrales, algunos curiosos, uno o dos con sonrisas apenas disimuladas porque Conrad acababa de etiquetarme públicamente como el aficionado de la sala. El yerno que necesitaba educación. El civil que no entendía el verdadero trabajo militar. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber asentido cortésmente y haber dejado que continuara la sesión informativa.
Podría haber sido la persona más corpulenta. ¿Pero qué gracia tiene eso? Me levanté lentamente, asegurándome de que todos me prestaran atención antes de hablar. La sala permaneció en silencio, a la espera de ver cómo reaccionaría el civil al ser llamado por un almirante. Gracias por la presentación, señor, dije, con un tono respetuoso, pero no servil. Aunque debo aclarar que no estoy aquí para aprender. Estoy aquí porque alguien de su mando pensó que mi experiencia en operaciones tácticas de helicópteros podría ser valiosa para esta conversación. Hice una pausa para asimilarlo. Pero agradezco la cálida bienvenida. Algunos oficiales se removieron incómodos. La expresión de Conrad se endureció ligeramente y entrecerró los ojos un poco. Pude verlo recalculando, intentando averiguar si lo había desafiado o si estaba siendo sincero. Antes de que pudiera responder, volví a sentarme, misión cumplida. La tensión en la sala era palpable. El comandante Martínez había dejado de dibujar su bote. El capitán Reynolds me miraba con una expresión entre impresionada y horrorizada. El joven teniente que había preguntado sobre los protocolos de aborto parecía haber presenciado algo que no estaba seguro de haber visto. Conrad se aclaró la garganta, recuperando el control de la sala. Bueno, dijo, con una voz cortante que cortaba el acero. Quizás el señor Vaughan pueda ilustrarnos con su perspectiva de consultoría civil. No fue una petición. ¿Fue un reto? Y lo acepté sin más. Este era el momento. Podía ceder, rehusar educadamente, decir algo seguro y profesional que no ofendiera a nadie. O podría dejarme llevar por el caos y ver a dónde me llevaba. Spoiler, me dejé llevar por el caos. Obviamente. ¿Conoces esa sensación cuando estás al borde de un trampolín, mirando el agua, que puede ser refrescante o terriblemente fría, y hay una multitud observándote para ver si realmente vas a saltar? Ese era yo, de pie en esa sala de reuniones con 40 pares de ojos fijos en mí, y Conrad Raines mirándome como si fuera un bicho que estaba decidiendo si aplastar o ignorar. El aire acondicionado sonó más fuerte de repente. O quizás era solo mi cerebro buscando algo en que concentrarse, además de que estaba a punto de consolidar mi reputación o destruirla frente a un público que incluía a algunos de los mejores de la Marina. Me quedé de pie porque sentarme era como retirarme, y hacía tiempo que había aprendido que el lenguaje corporal es la mitad de la batalla cuando se trata de personalidades alfa que miden la dominancia por la postura, y yo, por contacto. Conrad seguía en el podio, con una mano apoyada con indiferencia en el borde, como si no solo dominara la sala, sino todo el concepto de autoridad. Su expresión era neutral, pero pude ver el desafío en sus ojos, la misma mirada que pone un jugador de póker cuando tiene una buena mano y quiere ver si te retiras. Bueno, me animó, con ese tono de impaciencia que sugería que mi tiempo para pensar había terminado, y que estaba listo para que lo impresionara o confirmara todas sus peores suposiciones sobre los civiles. Mencionaste la experiencia. Quizás quieras compartir algunas ideas sobre operaciones tácticas con helicópteros. En concreto, ¿cómo manejarías una extracción de alto riesgo en condiciones meteorológicas adversas? Ah, qué bien. Había elegido el escenario exacto que creía que me dejaría en evidencia como un consultor de salón que hablaba mucho, pero nunca había hecho el trabajo. La sala observaba con la misma atención que se presta a los accidentes de coche, horribles de presenciar, pero imposibles de ignorar. El comandante Martínez tenía el bolígrafo sobre su bloc de notas como si estuviera a punto de tomar notas o dibujar una caricatura de mi humillación, sin saber bien cuál. Podría haberle dado una respuesta de manual, podría haberle soltado algunos principios tácticos genéricos que habrían sido técnicamente correctos, pero tan aburridos que harían que todos se quedaran vidriosos, podría haber ido a lo seguro. En cambio, decidí contar una historia. Extracción de alto riesgo en condiciones climáticas adversas. Repetí, asintiendo lentamente, como si estuviera considerando la pregunta profundamente. Ese es un buen escenario, hipotético o basado en la experiencia real. Cualquiera de los dos, dijo Conrad, y noté que entrecerraba ligeramente los ojos, lo que significaba que se preguntaba a dónde quería llegar. Bien, entonces déjame contarte una situación real. Dije, cambiando ligeramente el peso de mi cuerpo, poniéndome cómodo porque esto iba a tomar un minuto. Febrero de 2019, Círculo Polar Ártico, temperatura de -40 grados y bajando. Un equipo SEAL de 15 hombres acorralado, rodeado, quedándose sin munición y sin tiempo.
Las condiciones climáticas eran lo que los meteorólogos llamaban insoportables, vientos de hasta 190 km por hora, visibilidad cero y una ventisca que empeoraba. Vi a algunos oficiales incorporarse. Esto ya no era teoría de libro. Esto era lo suficientemente específico como para ser real, y en los círculos militares a la gente le encantaban las historias reales, sobre todo las que parecían no tener un buen final. El comandante de la base pidió voluntarios para intentar la extracción. Continué observando atentamente el rostro de Conrad, pues veía que empezaba a reconocerlo en sus ojos, una comprensión que se iba formando poco a poco y que era absolutamente hermoso de presenciar. Todos dijeron que fue un suicidio. Todas las personas con experiencia de vuelo dijeron que lo más inteligente era esperar a que pasara la tormenta, aunque esperar significaba que esos 15 hombres probablemente morirían congelados antes de que las condiciones mejoraran. La sala estaba en un silencio sepulcral. Incluso el aire acondicionado parecía haberse silenciado, o tal vez todos contenían la respiración. El comandante Martínez había dejado de fingir que tomaba notas y me miraba fijamente con una expresión que sugería que había descubierto a dónde iba esto y no podía creerlo. Un piloto dijo que sí. Seguí adelante, y pude ver cómo los nudillos de Conrad se ponía blancos allí donde se agarraba al podio, porque sabía perfectamente qué misión le estaba describiendo. Volé con un copiloto que rezó tanto durante el vuelo que probablemente molestó a Dios. Navegué en condiciones que inutilizaban los instrumentos, donde la visibilidad se medía por la buena suerte de ver la mano delante de la cara, y donde cada ráfaga de viento intentaba volcar el helicóptero como un panqueque. Hice una pausa, dejé que el silencio se prolongara un instante, 2 instantes. Que lo imaginaran. Que sintieran el peso de lo que estaba describiendo. Encontré al equipo en un barranco poco profundo, cargué a los 15 hombres en condiciones que imposibilitaron el aterrizaje, así que el piloto tuvo que mantener el vuelo estacionario, lo que en una tormenta ártica de categoría 5 es como intentar mantener un lápiz en equilibrio sobre su punta durante un terremoto mientras alguien te lanza piedras. Sonreí levemente, recordando la cara de Jenkins cuando finalmente aterrizamos en la base. Con el temblor en las manos, no pudo desabrocharse el arnés. Los trajeron a todos a casa. Ni una sola baja. La misión se clasificó, el piloto recibió una condecoración y la historia se convirtió en una de esas leyendas que se rumorean pero nadie puede confirmar. La sala estalló en susurros, los oficiales se acercaron, hablando en voz baja y urgente. Escuché fragmentos. ¿Velo de hielo? ¿Eso era real? Pensé que era exagerado. De ninguna manera sucedió así. El capitán Reynolds me miraba boquiabierto, como si le hubiera hecho un truco de magia que no podía entender. El rostro de Conrad había cambiado de color, rojo, blanco, y ahora se había tornado gris pálido, lo que sugería que su presión arterial estaba cambiando de forma interesante. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le rompería un diente. «Qué buena historia», dijo, y su voz había perdido algo de autoridad, reemplazada por algo que sonaba sospechosamente a pánico apenas contenido. Pero eso no responde a mi pregunta sobre cómo lo manejarías personalmente. Acabo de interrumpir, y se podría haber oído caer un alfiler en esa habitación. Interrumpir a un almirante era un suicidio profesional si estabas en servicio activo, pero yo era un civil y técnicamente no podía ser sometido a un consejo de guerra por ser grosero. Ese era yo. Fui el piloto de la operación Velo de Hielo, el que voló en condiciones insuperables, el que trajo a tu equipo SEA a la casa cuando todos los demás decían que era imposible. Los susurros cesaron, simplemente cesaron, como si alguien hubiera silenciado toda la sala. 40 oficiales, paralizados en su lugar, procesando lo que acababa de decir. El comandante Martínez dejó caer su pluma y ésta cayó sobre la mesa, el sonido fue increíblemente fuerte en el silencio. Conrad abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Parecía que intentaba hablar, pero su cerebro había olvidado cómo funcionaba el lenguaje. Un comandante en la tercera fila, Gil, creo que se llamaba, con una cruz de servicio distinguido en su uniforme y un cabello gris que sugería que llevaba suficiente tiempo en el mundo para conocer las leyendas, habló con una voz que transmitía asombro e incredulidad a partes iguales. «Señor, ¿dice que es el segador?» El piloto del Velo de Hielo. Me giré para mirarlo y asentí una vez. Así me llamaban. Técnicamente, todavía lo hacen, aunque no lo uso mucho en la vida civil porque suele hacer que la gente me haga preguntas que no siempre puedo responder.
Pero eso es. Hill se quedó callado, mirándonos a Conrad y a mí como si estuviera viendo un partido de tenis con granadas de mano. Eso es imposible. El segador es una leyenda. La mitad de los presentes creen que esa misión es exagerada o que no sucedió como dicen las historias. Sucedió exactamente como cuentan las historias. Respondí, manteniendo la voz serena y objetiva. Probablemente peor, sinceramente. Las historias no suelen mencionar que el copiloto se mordió el labio por el estrés, ni que volábamos con los gases al regresar, ni que no pude mover bien los brazos durante 2 días después por la fuerza con la que había estado luchando con los controles. Otro oficial, un teniente más joven en la primera fila, levantó la mano con cautela, como si estuviera en la escuela y temiera equivocarse. ¿Cuál era tu indicativo? Tu indicativo real. Esto era todo. El momento. El escenario perfecto que no podría haber planeado mejor ni aunque lo hubiera intentado. Miré directamente a Conrad, que seguía agarrado al podio como si fuera lo único que lo mantenía en pie, y sonreí. El tipo de sonrisa que, aunque amistosa en apariencia, ocultaba el equivalente emocional de una bomba nuclear táctica. Gripe Zero. Dije con claridad, dejando que cada sílaba resonara con fuerza y precisión. El silencio que siguió no fue solo quietud. Fue el tipo de vacío absoluto de sonido que se produce cuando la realidad entra en una habitación y echa por tierra las suposiciones de todos. 40 oficiales. Todos y cada uno de ellos. Se quedaron paralizados. Bocas abiertas. Alfileres suspendidos en el aire. Tazas de café a medio camino de los labios. Fue como si alguien hubiera pausado el mundo entero y se hubiera olvidado de volver a reproducirlo. El rostro de Conrad pasó de un gris pálido a completamente blanco. Ese tipo de blanco que se ve en quienes acaban de darse cuenta de que han cometido un error catastrófico y no hay forma de revertirlo. Su boca se movía en silencio, intentando formar palabras que no le salían. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas con lo que solo puedo describir como puro horror mezclado con una comprensión abrumadora. Porque él sabía. Él sabía exactamente quién era Gripe Zero. Él mismo había firmado una carta de recomendación. Había leído los informes de la misión. Conocía los detalles. Sabía que el piloto que había salvado la vida de su hermano y de otros 14 hombres en esas condiciones imposibles era considerado uno de los mejores pilotos tácticos de la historia de la aviación naval moderna. Y acababa de pasar 3 años tratándolo como si fuera un mueble. Lo había llamado princesa, frente a 40 subordinados, hacía menos de 20 minutos. Se había burlado de su carrera civil, había menospreciado su experiencia, y en general, había actuado como si yo fuera tan útil como una puerta mosquitera en un submarino. La comprensión se extendía por la sala como un reguero de pólvora. Lo notaba en los rostros, en cómo los oficiales abrían los ojos y abrían la boca al conectar los puntos entre Gripe Zero y el tipo al que el almirante acababa de insultar. El comandante Hill parecía a punto de desmayarse. El capitán Reynolds se había quedado completamente inmóvil, con su taza de café congelada en el aire como una estatua. El joven teniente que había preguntado sobre los protocolos de aborto se tapó la boca con la mano, como si intentara contenerse físicamente para no decir algo que lo pudiera meter en problemas. El teléfono de alguien vibró, probablemente un mensaje de texto, y el sonido hizo que al menos 3 personas se sobresaltaran. Una carpeta cayó del regazo de alguien y golpeó el suelo con un golpe que resonó en la silenciosa habitación. Aún así, nadie habló. Nadie se movió. Todos esperaban a ver qué pasaba, como espectadores del evento deportivo más incómodo del mundo. Conrad por fin recuperó la voz, aunque le salió áspera y tensa, como si hablara a través de un cristal roto. ¿Eras tú? ¿Eras Icebale? Sí, señor, dije, manteniendo una cortesía militar perfecta porque ahora que había soltado la bomba, podía permitirme ser respetuoso. Ese era yo. Febrero de 2019. Ordenaste la misión a pesar de la recomendación del Comando Meteorológico de abortarla. Tu equipo SEAL necesitaba extracción. Los traje a casa, a los 15, incluyendo al teniente Mason Raines. Vi a Conrad estremecerse al oír el nombre de su hermano, un estremecimiento visible en todo el cuerpo que lo hizo retroceder medio paso del podio. Tenía los nudillos blancos, la mandíbula tan apretada que pensé que se rompería los dientes. Mason también.
Empezó, luego se detuvo, y lo volvió a intentar. Mi hermano estaba en esa misión. Lo sé, señor. Era el segundo al mando. Buen hombre. Mantuvo a su equipo tranquilo durante la extracción, a pesar de estar hipotérmico y probablemente en shock. Después me estrechó la mano y me dijo que les había salvado la vida a todos. Hice una pausa, lo dejé flotando en el aire. Murió 6 meses después. Otra misión. Lamento su pérdida. La habitación seguía en silencio, pero ahora era un silencio diferente. No era de conmoción, sino algo más intenso. Dolor, quizás. Reconocimiento del sacrificio. Ese momento que te recuerda que, tras todos los rangos, protocolos y eficiencia militar, hay seres humanos con familias, historias y pérdidas que cargar. Conrad se tambaleó ligeramente, como si alguien lo hubiera empujado. Tenía la mirada perdida, fija en algo que solo él podía ver. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro, y todos tuvieron que esforzarse para oírlo. Salvaste la vida de mi hermano. Sí, señor. Y la de otros 14 hombres. Es para lo que me entrenaron. Me miró de verdad, quizá por primera vez en su vida. No como el marido civil de su hija. No como los muebles del rincón. Sino como el mayor Lucas Vaughan, indicativo Ripe Zero, el piloto que hizo lo imposible y lo hizo parecer rutinario. Y te llamé princesa, dijo, y no era una pregunta. Fue una declaración de hechos, pronunciada con el horror que surge al darte cuenta de que has sido un completo imbécil con alguien que merecía tu respeto. Volví a sonreír, con esa misma sonrisa amable que había tenido desde que empezó todo este hermoso desastre. Sí, señor. ¿Lo hiciste? Hace unos 20 minutos, de hecho, justo antes de que preguntaras cuál era mi indicativo. La sala emitió un sonido colectivo, no exactamente un jadeo, sino más bien como si todos inhalaran con fuerza al mismo tiempo, intentando que no se notara. Fue el equivalente auditivo a ver un accidente de coche a cámara lenta y no poder apartar la mirada. Y en ese momento, allí de pie con 40 testigos que contarían esta historia durante años, viendo a un almirante darse cuenta de que acababa de humillar públicamente a un piloto condecorado que le había salvado la vida a su propio hermano, tuve una idea clarísima. Esto valía total y completamente la pena cada incómoda cena familiar que había soportado. Si nunca has visto un rumor propagarse por una base militar en tiempo real, déjame decirte que es más rápido que cualquier conexión a Internet y más eficiente que cualquier canal de comunicación oficial jamás inventado. Para cuando llegó la hora del almuerzo, aproximadamente 3 horas después de mi pequeña revelación en la sala de reuniones, todos en la base naval de San Diego habían oído alguna versión de que el yerno del almirante era en realidad Ripe Zero, y el almirante lo llamó princesa delante de 40 oficiales. Y fue el desastre más hermoso que nadie haya presenciado desde que el teniente Morrison saludó accidentalmente a una estatua pensando que era un almirante. Lo supe porque no podía caminar ni 5 metros sin que alguien me mirara como si fuera una celebridad o una bomba a punto de detonar. Oficiales que no conocía me saludaron respetuosamente al pasar. Los soldados susurraban entre sí y me señalaban, no sutilmente, sino directamente como si fuera una atracción de zoológico. Un suboficial me paró cerca del estacionamiento para pedirme que le firmara su libreta, lo cual fue a la vez halagador y profundamente extraño. Lo siento, señor, es que... Mi hermano estaba de servicio y oyó historias sobre la falla del hielo, y si de verdad eres el piloto, esto le alegraría el año entero, dijo, con aspecto avergonzado pero también esperanzado, como los jóvenes militares que conocen a alguien cuya reputación los precede. Firmé su libreta porque, si no, ¿qué iba a hacer? ¿Negarme y quedar como un imbécil? El chico estaba casi a punto de morir de la emoción. Escribí, cuídate allá arriba, segador cero, y se la devolví, y la miró como si le acabara de dar un billete de lotería premiado. Gracias, señor, esto es increíble, espere a que se lo cuente a mi escuadrón. Prácticamente salió corriendo, agarrando la libreta como si fuera a evaporarse si no la apretaba con fuerza. Llegué a mi coche y me quedé allí sentado un momento, procesando lo que acababa de pasar. Mi teléfono estaba a reventar de mensajes. Principalmente de Talia, quien aparentemente había escuchado de 3 fuentes diferentes lo que sucedió en la sala de reuniones. Sus mensajes eran una mezcla de «¿qué hiciste?»,
Todo el mundo habla de esto, mi teléfono no para de sonar, papá no contesta al suyo y su asistente dice que no está disponible. ¿Qué significa eso? La llamé porque los mensajes de texto me parecían insuficientes para este nivel de caos. Contestó al primer timbre, Lucas Vaughan. ¿Qué demonios pasó? Puede que me haya presentado bien, dije, intentando sonar informal y terminando en algo así como culpable, pero sin arrepentirme. ¿Correcto? Su voz subió un tono. He recibido llamadas de 4 personas diferentes, diciéndome que anunciaste que eras el segador cero en medio de la sesión informativa de papá y que parecía que se iba a desmayar. Ese es un resumen bastante preciso, sí. Hubo una pausa larga, de esas que ocurren cuando alguien intenta decidir si está enojado o impresionado, o una combinación de ambas que aún no tiene nombre. ¿De verdad te llamó princesa? Ah, sí, delante de 40 oficiales. Me preguntó cuál era mi indicativo, con un tono muy condescendiente, esperando claramente que no lo tuviera o que dijera algo civilizado y aburrido. Así que se lo dije. Otra pausa. Entonces, inesperadamente, se rió. Y no fue una risa leve. Una risa plena, genuina, casi llorosa, que duró 10 segundos. Dios mío. Dios mío, Lucas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Presentarme? Has humillado a un almirante de 3 estrellas delante de todo su personal. ¿Se humilló? Lo corregí. Solo le di contexto. Ella seguía riendo, con esa risa que roza la histeria. Mi papá nunca se recuperará de esto. Esto lo perseguirá el resto de su carrera. ¿Sabes cuánta gente ha estado esperando que algo así sucediera? Ha sido tan presumido durante tanto tiempo. Y entonces, volvió a estallar en carcajadas. ¿Estás bien?, pregunté, ahora genuinamente preocupado. Estoy genial. Esto es lo mejor que me ha pasado en años. Te quiero muchísimo ahora mismo. Definitivamente estaba llorando de la risa en ese momento. Ojalá hubiera podido verle la cara. Era espectacular, lo admito. Pasó por unos 6 colores diferentes. Estoy bastante seguro de que su presión arterial alcanzó cifras que la ciencia médica creía imposibles. No puedo creer que lo hayas logrado. Te dije que no empezaras nada. Yo no empecé nada. Tu papá me hizo una pregunta directa. La respondí. Muy educadamente, debo añadir. Fui un ejemplo de cortesía militar durante todo el intercambio. Eres imposible, dijo, pero seguía riendo, así que pensé que no estaba en un gran lío. Bueno. Me tengo que ir. Tengo 3 llamadas más, y una es de mamá, lo que significa que esto ha llegado al límite del drama familiar. Ven a casa esta noche y cuéntamelo todo. Hasta el último detalle. Quiero la historia completa con todas las reacciones. Lo haré. ¿Te quiero? Yo también te quiero, hermosa agente del caos. Colgó y me quedé sentado en mi coche, con el aire acondicionado a tope, viendo pasar al personal naval y de vez en cuando mirar mi coche como si supieran quién estaba dentro. Era surrealista. Absolutamente surrealista. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Señor, soy el teniente Grace Moore, asistente del almirante Raines. El almirante solicita que permanezca en la base esta tarde. Desea hablar con usted en privado a las 3. Su oficina, edificio 12, tercer piso. Me quedé mirando el mensaje. Solicitudes. Claro. Cuando un almirante pide algo, lo que quiere decir es que lo hagas o habrá consecuencias. Te respondí, ahí estaré. La respuesta llegó de inmediato. Gracias, señor. Tenía 3 horas libres, así que fui al economato de la base y compré el almuerzo. Un sándwich de pollo sorprendentemente decente y unas patatas fritas que estaban duras, pero las comí de todos modos porque comer por estrés es un mecanismo de defensa válido. El economato estaba abarrotado por la prisa del almuerzo y juro que al menos una docena de personas me reconocieron. Las conversaciones se interrumpían a media frase cuando pasaba y luego se reanudaban en susurros urgentes en cuanto pasaba. En una mesa, escuché a 2 tenientes hablando. Oí que sobrevoló una tormenta de categoría 5.
Imposible, el helicóptero habría quedado destrozado. Salvé a 15 SEALS, incluyendo al hermano del almirante. ¿Y el almirante no lo sabía? ¿Cómo no lo sabía? Seguí caminando, encontré una mesa en un rincón y me comí el sándwich mientras fingía leer correos electrónicos en el móvil. En realidad, intentaba no pensar en la conversación que iba a tener con Conrad en aproximadamente 2 horas y 45 minutos. Después de comer, di una vuelta por la base, matando el tiempo. Pasé por el hangar de aviación porque las viejas costumbres son difíciles de olvidar y no puedo resistirme a mirar helicópteros incluso cuando ya no los vuelo. El hangar era enorme, albergaba una docena de helicópteros en diversos estados de mantenimiento. El olor me impactó de inmediato. Combustible de avión, fluido hidráulico, metal y algo más difícil de describir, pero que todo piloto conoce instintivamente. Es el olor de la preparación, del potencial, de máquinas que pueden matarte o salvarte según cómo las trates. Una jefa de equipo estaba trabajando en una de las aves, una joven con las mangas arremangadas y las manos manchadas de grasa. Levantó la vista cuando me acerqué, se quedó atónita y abrió mucho los ojos. «Eres él», dijo, sin preguntar. «Soy alguien», respondí diplomáticamente. «Lipe Zero, todo el mundo habla de ello». «¿Realmente volaste en Ice Valley?» Se levantó, limpiándose las manos con un trapo que parecía no haber estado limpio en toda su existencia. «Yo también». Miró el helicóptero en el que había estado trabajando y luego a mí. «¿Cómo es volar en esas condiciones?» «Bueno, he volado con mal tiempo, pero nada como lo que dicen de Ice Valley». Consideré la pregunta. Sinceramente, aterrador. Todos tus instintos te gritan que des la vuelta, que aterrices, que hagas lo que sea menos seguir volando. Tus instrumentos te mienten, tu cuerpo te miente, y el helicóptero te combate a cada segundo. Más que volar, estás negociando con la física y esperando que no decida matarte. Ella asintió lentamente, asimilando aquello. Pero tú seguiste adelante. La gente dependía de mí. Ese es el trabajo. No puedes renunciar solo porque sea difícil. Miré el pájaro que estaba cuidando y lo reconocí como uno de los modelos más nuevos. Cuídalo bien. La vida de alguien podría depender de tu trabajo algún día. Sí, señor, dijo ella, enderezándose un poco. Lo haré. Salí del hangar con una extraña emoción, como si acabara de pasar una antorcha que no sabía que llevaba. El ejército hace eso, te hace sentir conectado con gente que no conoces, parte de algo más grande que tú, incluso cuando técnicamente ya no formas parte de él. A las 2:45, me dirigí al edificio 12. La recepcionista del tercer piso me reconoció de inmediato, lo cual no me sorprendió dado que mi rostro probablemente era el tema más comentado en la base ese día, y me indicó que esperara en una pequeña sala de conferencias junto a la oficina del almirante. La sala estaba limpia y profesional, con una mesa, 6 sillas y una pintura de una batalla naval que parecía históricamente significativa, pero que no pude identificar. Me senté y esperé. El reloj de la pared marcaba con fuerza, cada segundo parecía una hora. No estaba exactamente nervioso, pero definitivamente sentía algo. Expectativa, quizás, o el tipo de tensión que precede a una conversación que sabes que será importante. Exactamente a las 3, la puerta se abrió y entró el almirante Conrad Raines. Parecía mayor que esa mañana. No estaba físicamente mayor, pero sí desgastado, como si alguien le hubiera lijado la confianza y autoridad que solía tener. Su uniforme seguía impecable, su postura seguía siendo militar, pero algo en su mirada era diferente, vulnerable, tal vez, humano. Cerró la puerta tras él, se quedó allí un momento como si ordenara sus pensamientos y luego dijo, «Te debo una disculpa». No me lo esperaba. Ni un poquito. Estaba preparada para la ira, para la actitud defensiva, para que intentara manipular la situación y convertirla en algo que no era del todo culpa suya. ¿Pero una disculpa? ¿De Conrad Raines? Fue como ver a un unicornio pagar impuestos, teóricamente posible, pero prácticamente inaudito. Señor, empecé, pero levantó la mano. Déjeme terminar. Por favor. Sacó una silla y se sentó frente a mí, y por primera vez desde que lo conocía, me miró directamente, como si me viera en lugar de mirarme a través de mí. Te llamé princesa.
Desestimé tu experiencia. Pasé 3 años tratándote como si fueras una molestia en lugar de una persona, y mucho menos como la persona que salvó la vida de mi hermano. Y todo eso lo hice porque era demasiado arrogante y testarudo para ver más allá de mis propios prejuicios sobre la vida civil y lo que significa servir. No supe qué decir, así que no dije nada. Solo escuché. Mason habló de ti. Conrad continuó, bajando la voz. Después de Icebale, dijo que el piloto que lo rescató era la persona más valiente que había conocido. Dijo que cualquiera que pudiera volar en esas condiciones y traer a todos a casa era alguien especial. Nunca me dijo tu nombre. Era una misión clasificada, no podía darme detalles. Pero dijo que si te volvía a ver, te invitaría a todas las copas del bar donde estuvieras. Se me hizo un nudo en la garganta. Conocía a Mason Raines desde hacía exactamente 4 horas. El vuelo de regreso de Icebale y el breve tiempo después. Pero durante ese tiempo, había sido profesional, agradecido y amable. Saber que había hablado de mí, que había pensado en mí después, me impactó más de lo que esperaba. Era un buen hombre, dije en voz baja. Lo era. Y lo llevé a la muerte 6 meses después por cometer el mismo error que cometí con Icebale, ordenar que se llevara a cabo una misión cuando debería haber sido abortada. Los ojos de Conrad brillaban ahora, no eran lágrimas, pero estaban cerca. Llevo 5 años cargando con esa culpa. Y entonces entraste en la vida de mi hija, y en lugar de verte, vi un recordatorio de todo lo que he hecho mal. Así que te alejé, te descarté, te convertí en algo pequeño para no tener que afrontar la magnitud de mis fracasos. El reloj avanzaba. Afuera, alguien gritaba órdenes de instrucción. No sé si me perdonarás, dijo Conrad. No sé si lo merezco. Pero quiero que sepas que te veo ahora. Mayor Lucas Vaughan, Ripe Sirou, el hombre que salvó a mi hermano y a otros 14 hombres, y el hombre con el que mi hija decidió casarse, lo que significa que vio algo en ti que yo, por mi ceguera, no pude ver. Respiré hondo y exhalé lentamente. Señor, no voy a fingir que los últimos 3 años no han sido frustrantes. Lo han sido. Pero también entiendo que el duelo lleva a la gente a hacer cosas sin sentido. Perdiste a tu hermano. Eso no es algo que se supere así como así. No, asintió. Pero tampoco es excusa para tratar mal a la gente. No, no lo es, dije, porque la honestidad parecía importante aquí. Pero es una razón, y las razones importan. Asintió, pareció considerarlo. ¿Podemos empezar de nuevo? No olvidar el pasado, sino tal vez construir algo mejor en el futuro. Lo pensé en Talia, en las cenas familiares, en la posibilidad de no sentirme como un extraño cada vez que entraba en una habitación con Conrad Raines. Sí, dije finalmente, podemos hacerlo. Extendió la mano sobre la mesa. Lo acepté. Su apretón era firme y respetuoso, nada que ver con el apretón de manos que probaba mi dominio de nuestro primer encuentro. Gracias, dijo. De nada, señor. Nos quedamos allí sentados un minuto más, ninguno de los dos listo para irnos, ambos asimilando lo que acababa de pasar. Finalmente, Conrad se levantó, se arregló el uniforme con esa naturalidad que tienen los militares y me dedicó una pequeña sonrisa. Por si sirve de algo, princesa podría ser la peor suposición de indicativo de la historia naval. Me reí, sorprendido. Sí, de verdad que lo fue. ¿Pero Ripe Sirou? ¡Qué nombre tan genial! Me lo gané a pulso. Los mejores siempre lo son. Se fue, y me quedé allí, sola en la sala de conferencias, sintiendo que algo importante había cambiado. No se había solucionado. No se solucionan 3 años de tensión en una sola conversación, sino que se había transformado. Como si tal vez, posiblemente, hubiera un camino a seguir que no implicara constantes guerras de bajo nivel en las cenas familiares. Mi teléfono vibró. ¿Talia? ¿Y bien? ¿Te mató? ¿Estás viva? ¿Debería empezar a planear un funeral? Le respondí, aún con vida. Tuvimos una buena conversación. Te la contaré esta noche. Su respuesta fue inmediata. ¿Una buena conversación? ¿Con mi padre? ¿Estás seguro de que hablas con la persona correcta? Casi seguro.
Se disculpó y todo. No te creo. Esto es una broma. Me estás haciendo una broma. No es una broma. Vida real. Al parecer, rompí algo. Tú liberaste a mi padre. No sé si impresionarme o aterrorizarme. Digo impresionado. Voy a decir impresionado. Conduje a casa sintiéndome más ligero que en años. El sol de San Diego se ponía tras mí en tonos naranja y rosa que parecían casi irreales. Las puertas de la base se alejaron en mi retrovisor, y con ellas, un peso que no sabía que llevaba encima. Resultó que, a veces, lo mejor es decir la verdad y dejar que las cosas caigan como tengan que caer. Incluso si esas cosas son el ego de un almirante. Esa noche, la curiosidad me venció. No podía quitarme la sensación de que Ice Valley era más de lo que recordaba. La muerte de Mason era más que mala suerte y el momento oportuno. Así que hice algo probablemente ilegal. Accedí a los archivos clasificados de la misión con credenciales que, técnicamente, aún no habían caducado, aunque definitivamente ya no debería haberlas usado. Por suerte, la sala de archivos ya era digital, porque acceder a un archivo físico habría requerido habilidades que no tenía y la disposición a cometer delitos para los que no estaba del todo preparado. Inicié sesión, abrí la operación Ice Valley y comencé a leer informes que nunca había visto. Registros de mando, datos meteorológicos, transcripciones de comunicaciones. Y allí estaba, enterrado en una marca de tiempo del registro de comunicaciones 20 minutos antes del despegue. El piloto Vaughan solicita el aborto de la misión debido a condiciones meteorológicas insostenibles. Solicitud denegada por el comandante Raines. Proceda con la extracción según lo ordenado. Conrad había anulado mi orden de abortar. Había olvidado ese detalle, lo había ocultado bajo la adrenalina y el caos de la misión. Pero ahí estaba, en los registros oficiales, la prueba de que intenté detener la misión y que él la había forzado a seguir adelante de todos modos. 3 semanas después, ambos fuimos citados ante una junta de revisión. Alguien había notado mi acceso al archivo. Claro que sí, y ahora la Marina quería respuestas. La sala de audiencias estaba fría, llena de oficiales superiores que parecían preferir estar en cualquier otro lugar, revisando cualquier cosa menos una misión de 5 años que se suponía debía permanecer enterrada. Me preguntaron directamente, ¿qué encontró en esos archivos, Mayor Vaughan? Podría haber mentido, podría haber dicho que solo estaba recordando. En cambio, dije la verdad. Los datos del radar fueron alterados después de la misión. Mi solicitud de aborto fue denegada y luego borrada de los informes preliminares. 2 hombres murieron en misiones posteriores utilizando el mismo proceso fallido de toma de decisiones, uno por asalto, otro por ego. La sala quedó en silencio. Entonces Conrad se levantó, luciendo 10 años mayor que hacía 3 semanas. Tiene razón, dijo Conrad, con voz firme a pesar de todo. Anulé esa llamada de cancelación. Mi hermano Mason sobrevivió al velo de hielo, pero hice que lo mataran 6 meses después, cometiendo el mismo error. Creía que liderar significaba no ceder jamás. Estaba equivocado. Lo miré a él y luego a la pizarra. No le quiten su rango. Que enseñe lo que aprendió. Que les muestre a los demás el precio de la arrogancia antes de que les cueste todo. Estuvieron de acuerdo. El progreso por encima del castigo. Por una vez, la Marina optó por el crecimiento. 1 año después, asistí a la graduación de un programa de entrenamiento en la misma base donde empezó todo. La pancarta decía, liderazgo bajo fuego, aprendiendo del fracaso. Conrad se paró en el podio, más canoso pero de alguna manera más brillante, y se dirigió a una sala llena de jóvenes oficiales. Una vez me burlé de un hombre que me enseñó la lección más difícil de mi carrera, dijo. Su indicativo era Ripe Zero. Su lección, el verdadero mando, empieza cuando admites tu error. El aplauso fue genuino. De verdad. Esta vez sí que aplaudí, sin ninguna mezquindad. Después, me entregó un sobre. Dentro había una nota de Mason, escrita después del velo de hielo. Al piloto que me trajo a casa, dile a mi hermano que una vez vi el cielo. Estaba hecho de hielo y palas de rotor. Dale las gracias por enviarte. Él te perdonó primero, dije en voz baja. Conrad asintió con lágrimas en los ojos.
¿Y tú? Ya lo hiciste. Solo quería verte esforzarte un poco. Ambos nos reímos. Qué incómodo. ¿Real? Humano. Más tarde, la Armada presentó un nuevo modelo de helicóptero, el RZ-01, que lleva mi nombre. Cuando me pidieron un discurso, simplemente dije, si me llaman princesa, ahora su flota lleva mi nombre. Yo diría que a eso le llamo desarrollo de personaje. La multitud rugió. Sobre nosotros, la parca brillaba dorada al atardecer. Por fin, el cielo se sentía como en casa.